Bienvenidos al capítulo 28 de Curiosidades cuidadosamente elegidas y explicadas para ustedes. Comencemos. Los camellos están perfectamente adaptados a la vida en el desierto y uno de sus rasgos más sorprendentes es la protección que tienen para sus ojos. Estos animales tienen 3 párpados y 2 filas de pestañas, lo que les permite proteger sus ojos de las intensas tormentas de arena que son comunes en su hábitat. Los 2 párpados adicionales les ayudan a evitar que la arena y el polvo entren en sus ojos, y las largas y densas pestañas actúan como una barrera para proteger sus ojos de partículas pequeñas. Además, los camellos tienen una película lagrimal que los protege de la irritación causada por la sequedad y el polvo del desierto. Esta adaptación les permite mantener su visión clara en un entorno hostil y asegurarse de que puedan orientarse correctamente mientras cruzan vastos paisajes áridos. Las langostas son insectos asombrosos, no solo por su capacidad para saltar grandes distancias, sino también por su impresionante resistencia a la falta de alimento. En condiciones extremas, como las que ocurren en los desiertos o en zonas con escasez de recursos, las langostas tienen la habilidad de sobrevivir sin comer durante más de un año. Esta capacidad se debe a su metabolismo extremadamente lento, lo que les permite conservar energía durante largos periodos. Durante este tiempo, su cuerpo entra en un estado de letargo, en el que sus funciones vitales se reducen al mínimo. Sin embargo, cuando las condiciones mejoran y la comida se vuelve más abundante, las langostas pueden reactivarse rápidamente, comenzando a alimentarse y reproducirse a un ritmo acelerado. Este mecanismo les permite sobrevivir a largas sequías y períodos de escasez, lo que contribuye a la proliferación de las grandes plagas de langostas en áreas desérticas. Los caballos son animales muy adaptables cuando se trata de descansar, ya que tienen la capacidad de dormir tanto de pie como acostados. Esto es posible gracias a un sistema único en sus piernas conocido como mecanismo de bloqueo, que les permite mantener sus extremidades traseras inmóviles mientras están de pie, lo que les da la oportunidad de descansar sin perder la postura y estar listos para huir de un peligro en cualquier momento. Sin embargo, aunque pueden descansar de pie, los caballos necesitan acostarse para entrar en una fase profunda de sueño, conocida como sueño REM, movimiento ocular rápido, que es cuando realmente sueñan. Durante este sueño, sus cuerpos se relajan completamente y su cerebro experimenta las mismas ondas cerebrales que los humanos tienen cuando sueñan. Así que, aunque los caballos puedan descansar de pie, para tener un sueño reparador y soñar, deben acostarse por completo. Las orcas son conocidos por su inteligencia y comportamiento social, que se asemeja al de los humanos en algunos aspectos. Estas impresionantes criaturas marinas pueden vivir más de 100 años, lo que les otorga una vida longeva. Lo más fascinante de las orcas es que, al igual que los humanos, tienen culturas propias dentro de sus manadas. Cada grupo de orcas tiene su propio conjunto de comportamientos, vocalizaciones y tradiciones que se transmiten de generación en generación. Esto les permite desarrollar métodos de caza especializados y diferentes dependiendo de su entorno, y algunos grupos incluso tienen su propio acento en sus llamadas. Esta transmisión cultural dentro de las manadas hace que cada grupo de orcas sea único. Además, las orcas son animales extremadamente sociales y cooperativos que viven en estructuras familiares complejas y juegan un papel importante en el equilibrio de los ecosistemas marinos. Las cucarachas son conocidos por su resistencia increíble y capacidad para sobrevivir en condiciones extremas. Una de las adaptaciones más sorprendentes de estos insectos es que pueden vivir varios días sin cabeza. Esto se debe a que las cucarachas no tienen un sistema circulatorio como los humanos, sino que respiran a través de pequeñas aberturas en su cuerpo llamadas espiráculos. Al no depender de la cabeza para respirar,
Una cucaracha puede continuar respirando y realizando funciones básicas incluso después de perder su cabeza. Sin embargo, eventualmente mueren por deshidratación, ya que no pueden beber agua sin cabeza. Este asombroso nivel de resistencia es una de las razones por las que las cucarachas han sobrevivido durante millones de años, incluso a cambios drásticos en el clima y las condiciones de vida en la Tierra. Los caballos tienen una visión excepcionalmente amplia que les permite detectar posibles peligros con una rapidez impresionante. Gracias a la ubicación de sus ojos, que están ubicados en los costados de su cabeza, los caballos tienen un campo de visión casi panorámico, de aproximadamente 360 grados. Esto significa que pueden ver casi todo lo que sucede a su alrededor sin necesidad de mover la cabeza, lo que es una ventaja crucial cuando se encuentran en la naturaleza o en un entorno salvaje, donde la vigilancia constante es vital para evitar depredadores. Sin embargo, debido a esta visión, los caballos tienen un pequeño punto ciego directamente enfrente de ellos y justo detrás, lo que puede hacer que no detecten algunos objetos en esas áreas. A pesar de eso, su campo de visión tan extenso les otorga una gran capacidad para estar alertas en todo momento. Los murciélagos son maestros del ecolocalización, una habilidad sorprendente que les permite ver en la oscuridad mediante el uso de sonidos. Emiten ondas sonoras de alta frecuencia que rebotan en los objetos a su alrededor y al analizar el eco que regresa, pueden formar una imagen detallada de su entorno. Lo más impresionante es que su oído es tan sensible que pueden detectar objetos extremadamente pequeños, como un hilo de araña, en la total oscuridad. Esta habilidad les permite navegar por lugares estrechos, localizar presas y evitar obstáculos con una precisión asombrosa. La ecolocalización es tan precisa que algunas especies de murciélagos pueden detectar incluso la forma, el tamaño y la ubicación de pequeños insectos que están a cientos de metros de distancia. Esta capacidad de escuchar y ver a través del sonido es un ejemplo fascinante de cómo los animales se han adaptado de maneras únicas a sus entornos. Las arañas son famosas por sus habilidades para tejer telarañas, pero lo que muchos no saben es que tienen la capacidad de producir diferentes tipos de seda, cada uno con un propósito único. Esta seda es producida por las glándulas especializadas en su abdomen y tiene diversas características dependiendo de su función. La seda que usan para construir sus telarañas es fuerte y pegajosa, lo que les permite atrapar a sus presas con eficacia. Sin embargo, las arañas también producen seda más ligera para otros fines, como el transporte de sus presas o la creación de hilos de seguridad que les permiten descender de un lugar alto sin caerse. Algunas arañas incluso producen seda para crear sacos donde ponen sus huevos, protegiéndolos hasta que nacen las crías. La versatilidad de la seda de araña es un ejemplo impresionante de la ingeniería natural en el reino animal. Las nubes desempeñan un papel fundamental en la regulación de la temperatura de la Tierra. Funcionan como un sistema de control climático natural, ya que pueden influir tanto en el calentamiento como en el enfriamiento del planeta. Durante el día, las nubes actúan como un escudo que refleja parte de la luz solar que llega a la Tierra, lo que ayuda a mantener las temperaturas más frescas en la superficie. Este efecto es especialmente importante en las regiones más cálidas del planeta. Por otro lado, durante la noche, las nubes actúan como una manta que atrapa el calor que emite la Tierra hacia el espacio, evitando que se escape rápidamente. Este proceso ayuda a mantener la temperatura de la atmósfera más estable, evitando oscilaciones extremas entre el día y la noche. En resumen, las nubes son esenciales para mantener el equilibrio térmico de nuestro planeta. Lo que comúnmente conocemos como estrellas fugaces no son realmente estrellas.
Estas brillantes rayas de luz que cruzan el cielo son en realidad meteoritos, fragmentos de rocas o polvo espacial que entran en la atmósfera terrestre a altas velocidades. Cuando estos meteoritos se encuentran con la atmósfera, la fricción con el aire provoca que se calienten y se quemen, creando el brillo visible que percibimos como una estrella fugaz. La mayoría de los meteoritos se desintegran por completo antes de llegar a la superficie terrestre, pero algunos pueden ser lo suficientemente grandes como para llegar al suelo y convertirse en meteoritos. A pesar de su nombre, las estrellas fugaces tienen una vida útil muy corta y su apariencia suele durar solo unos pocos segundos. La próxima vez que veas una, sabrás que no es una estrella en el cielo, sino una pequeña partícula viajando a través del espacio. Y así finalizamos un nuevo episodio. Gracias por haber llegado hasta aquí. Cultiva tu mente acompañándome. Hasta la próxima.